Bueno, y nos vamos ya de estas tres tendencias, de casos de empresas, temas específicos de recursos humanos. Y a meter, ¿se escucha? Ahí está. Nos vamos a meter un poco, como mencionaba al principio, con estos cambios normativos y este contexto que es medio turbulento en determinados momentos. Vamos a compartir un poco la visión económica y por otro lado también vamos a dar un espacio para analizar el proyecto de reforma laboral que, bueno, que todos los días nos trae alguna novedad. Para eso, bueno, presento al señor Dante Sica, director de ABCEB, quien nos va a compartir un poco la visión económica. Está Julio Cordero, gerente de legales en el sector laboral de Techin, que vale la pena destacar, Julio estuvo cuando el ministro Friacat mencionó sobre la interacción con empresas, Julio estuvo interactuando bastante de cerca con el proyecto de reforma. Y también nos acompaña Augusto Garaventa, ya lo vieron hoy a la mañana. Augusto es director de Talento y Desarrollo Organizacional de Ledesma y también va a ser un poco la voz de IDEA en términos de proyecto de reforma. Así que, si les parece bien, comenzamos con Dante. Dale, yo por ahí me paro para poder estar un poco más cómodo de ver la pantalla. Traje una presentación, yo soy más antiguo, traje una presentación, así que no sé dónde la van a poner todavía, acá. Entonces voy allá. Bueno, un poco la idea es tratar de mirar la presentación. Tenemos presentación, ¿no? Se las di a ellos, ahí está. Un poco la idea es tratar de mirar cómo está la cuestión del empleo y darle un contexto más desde el punto de vista de la economía. En especial mirar algunas cuestiones, me parece que son claves de por qué es tan importante y cómo apoya y cómo es un factor clave del crecimiento económico cuando miramos la economía más a largo plazo. Después tratar de ver un poco las tendencias a nivel internacional, qué se está discutiendo en el mundo hoy con respecto al tema del empleo y cómo esto está en Argentina, y después mirar el doble desafío que tiene Argentina, básicamente no solo adaptarse a ese cambio que hay a nivel internacional, sino lo que nosotros llamamos transaccionar, ¿no? Pasar de una economía cerrada, con muchas cuestiones, con muchas rigideces, a una economía más abierta, más competitiva, más integrada, que yo diría que en resumen es una economía mucho más capitalista de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, bueno, un poco la idea en estos 15 minutos que tenemos es trabajar sobre eso. Cuando miramos y en economía se mira tradicionalmente casi todos los modelos de crecimiento a largo plazo, ven el tema de los factores productivos como las principales cuestiones que hacen al crecimiento del empleo, ¿no? Al crecimiento del producto a largo plazo. El aumento del empleo, la acumulación de capital y el progreso tecnológico. Antes el progreso tecnológico era esa parte del crecimiento que no podíamos explicar, hoy cada vez de alguna manera explica en mayor proporción lo que es el impacto o el motor del crecimiento a largo plazo. Si antes uno lo veía como un residuo que era menos del 20-25% del crecimiento del PIB, o lo que estamos viendo es que en términos tendenciales es casi el 50% del crecimiento. Y de alguna manera esas fueron las principales fuentes de creación. Después claramente hay una fuerte relación entre el tema del empleo, los trabajadores y la difusión de las nuevas tecnologías. Cuanto más capacitado, cuanto los recursos humanos tienen mayor calidad, más conocimiento, más capacitación incluida, pueden difundir mucho más el progreso tecnológico y de alguna manera ser mucho más abierto. Y también ese cambio no solo se refiere, y toda esa innovación, a todo lo que tiene que ver con el hardware de una fábrica, sino también con todo lo que son las relaciones interpersonales, el management, de alguna manera que impacta fuerte en términos de relación intrafirma. ¿Por qué es importante y por qué siempre la mirada tan fuerte de la economía? Porque claramente la creación de empleo está en la base de lo que es la reducción de la pobreza. Países que tienen altas tasas de desempleo muy informal, tienen altas tasas de pobreza y es imposible poder bajarlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo y qué se discute? Quizás uno de los principales temas que estamos viendo es que estamos en un mundo donde tiene tres características. Primero, hay una escasa creación de empleo.
Cuando miramos desde el punto de vista del crecimiento, tenemos una tendencia de crecimiento del PBI mundial muy baja y un empleo que todavía crece mucho menos de lo que está creciendo el PBI. Y a su vez, con tasas de desempleo que no pueden cubrirse. Si uno mira lo que es el desempleo de los principales países desarrollados, está arriba de 2 dígitos. En el tema de la OCDE está en conjunto casi en 7,5%, pero si miramos Europa está alrededor del 11, 12%, 15, 16% llegó a estar en España, 12% llegó a estar en Estados Unidos, hoy está en 5%, y ahí vamos a ver cómo mercados más descentralizados en materia de negociaciones o más centralizados tienen impacto distinto sobre lo que es la recuperación del empleo. El segundo tema tiene que ver con la fragmentación del mercado laboral. Si la tasa de desempleo es alrededor del 7% en la OCDE, cuando miramos a los que tienen el menor nivel de educación, está por encima del 12%. Y si miramos en los jóvenes, está alrededor del 15%. Entonces, mercados, no solo lo vamos a ver en Argentina, en general, que tienden a estar muy fragmentados en términos de lo que esencialmente las cuestiones que hacen a los temas de capacitación. Y después otro de los temas es la distribución regresiva que se está generando a nivel del ingreso. O sea, gran parte del crecimiento tecnológico no se derrama en términos del ingreso. Si uno mira entre el 70 y el 2016, el crecimiento de la productividad fue casi del 74%, mientras que los salarios reales crecieron solo el 13%. Digo, si uno mira en el año 85, el 1% de la población más rica se quedaba con el 10% del ingreso mundial. Hoy ese 1% de la población más rica se queda con el 22% del ingreso mundial. Como quisiera estar en ese 1, ¿no? Pero digo, es claramente, esto es parte también de lo que ha sido la falta de la distribución de esas ganancias. ¿Qué es lo que explica en parte estos fenómenos que estamos viendo a nivel mundial? Por un lado, el débil crecimiento de la competitividad. Piensen que en Alemania, en la última década, el crecimiento de la productividad fue 0. Si miramos Japón, el crecimiento de la productividad fue casi 0. En Estados Unidos hoy la productividad crece a menos de la mitad de lo que crecía en los últimos años. Entonces digo, y este estancamiento del crecimiento de la productividad se vio mucho más profundizado a partir de lo que fue la crisis de Lehman, la crisis del 2009, con esa crisis mundial. Y por otro lado, todo lo que estuvieron viendo y estamos viendo y hablamos todos los días de la cuarta revolución industrial, ¿no? Digo, desde ciudades inteligentes, empresas inteligentes, digo, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías que de alguna manera están generando un fuerte proceso, usemos la palabra de moda, que es disrupción, en todo lo que tiene que ver con los mercados laborales. Entonces, digo, esto son las tendencias mundiales y cuáles las respuestas que están dando cada uno de los países en general. Por un lado, flexibilización. Acá no hay nadie, son todos recursos humanos, pero ningún sindicato, porque esta es la palabra o la mala palabra. Cuando uno quiere ser polite, cuando están los sindicalistas, habla de descentralización de relaciones laborales, pero todo el mundo va. Los mercados que descentralizan o trabajos que son más descentralizados en materia de negociaciones laborales se adaptan mucho más rápidamente a los cambios, a estas tendencias y al cambio de tecnología. Yo les decía, Estados Unidos llegó a tener en el pico de la crisis un desempleo de casi el 14% y tiene un desempleo de 4,9%, mientras que Europa no pudo de alguna manera todavía bajar el desempleo muy poquitos puntos con respecto a lo que fue la crisis del 2009. Fíjense que se está hablando de reformas laborales no solo en Brasil. Digo, Francia está haciendo una reforma importante, lo mismo está haciendo Alemania. Por otro lado, hay fuertes políticas laborales activas enfocadas a las poblaciones, lo que son la población de riesgo. Hay mucha fricción en términos de actividades o reemplazo por tecnología o actividades que de alguna manera se están reconvirtiendo y sectores de la población o de mano de obra que les cuesta adaptarse o reincorporarse a los mercados de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, claramente y en especial, la población de riesgo está en personas de mayor edad que no tienen la capacidad o los instrumentos o el training como para poder readaptarse en trabajar industrias 4.0, etc. Entonces, claramente hay que hacer políticas muy concentradas desde el punto de vista público, tanto a nivel de personas como a nivel territoriales, ¿no? Y esto en parte también genera impactos a nivel político. Fíjense lo que fue la elección de Trump con todos los trabajadores desplazados de lo que eran las grandes empresas industriales que de alguna manera no se adaptan. Y por otro lado también
hubo a partir, si quieren, de la crisis del 2009, alguna especie de mayor intervencionismo por parte de los estados en tratar de proteger sus mercados, ¿no? En la especie de reshoring, tratar de empezar a hacer que las inversiones que se fueron buscando menores ingresos, etcétera, que en especial se fueron al Asia, puedan volver básicamente a sus países, generando incentivos o tratando de cerrar los mercados. Si uno mira desde el 2009 en adelante, la OMC ha perdido un poco su capacidad de regulación de los mercados en materia de protección, y yo diría que el concepto de protección también está siendo revisado, ¿no? Porque cada vez más temas que antes de la crisis no eran permitidos, hoy de alguna manera están siendo permitidos. Entonces me parece que hay, digamos, hay reacciones y el mundo de alguna manera está debatiendo sobre eso. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Claramente Argentina tiene los problemas que estamos viendo en el mundo, todo este cambio tecnológico, sumado a que Argentina está pasando de ser una economía cerrada, discrecional, con fuertes intervenciones, con baja tasa de crecimiento en los últimos años de la inversión y por lo tanto baja creación de empleo. Digo, eso más lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo? Volver a recuperar la creación de empleo genuino. Y para volver a tener una tasa de recuperación de empleo genuino tiene que, si quieren de alguna manera tener, o tiene que romper varios obstáculos. El primero es el exógeno, es el cambio tecnológico, insisto, todo lo que venimos hablando, lo que va a pasar en los próximos años. Y segundo, los que son internos. Primero, Argentina no solo tiene un problema de flujo, o sea, creamos poco empleo, sino tenemos un problema de stock. Tenemos una calidad de empleo o una estructura de empleo bastante debilitada y bastante mala en términos de productividad de lo que está generando a nivel general. Segundo, somos caros desde el punto de vista del costo laboral. Digo, y una dicotomía también. En muchos sectores tenemos costo laboral alto para las empresas con salarios que no superan en algunos casos el límite de la pobreza. Entonces digo, tenemos que mirar ahí porque esta es una seria deficiencia en especial para lo que son las empresas o los sectores transables como para poder exportar. Y por otro lado, va a haber un problema, o hay un problema de reconfiguración sectorial. Pasar de una economía cerrada a una economía abierta implica de alguna manera definir ganadores y perdedores, y en general aquellos sectores que van a tener que ir a un proceso de reconversión y transformación son mano de obra intensivo. Por lo tanto, vamos a tener un problema de movilidad muy fuerte y de reconversión de sectores laborales que hoy están en empleos formales quizás de baja calidad. ¿Y cuál es la gran ventaja que tenemos? Que también se nombró durante la mañana, el bono demográfico positivo. Digo, Argentina todavía es un país, dentro de los países de la región, que tiene crecimiento poblacional alto y la PEA crece mucho más que el crecimiento poblacional, ventana de oportunidad que más o menos se nos cierra entre el 2035 al 2040. O sea, esto... con un economista amigo, José Fanelli, siempre dice lo mismo. En las escuelas hay que poner un cartel que dice bono demográfico positivo. Hágase rico antes de hacerse viejo, ¿no? Porque digo, es lo que tendríamos que hacer todos como sociedad. Aprovechar el bono demográfico es hacernos ricos antes de hacernos viejos para poder, de alguna manera, cuando nos jubilemos, poder aprovechar básicamente el ahorro y el capital que generamos. Miremos algunos datitos nada más con respecto a esto que les estaba contando. Lo primero, este es un trabajo del Banco Mundial, dice Argentina es uno de los países más expuestos a reconversión tecnológica de su mano de obra. ¿Por qué? Porque de algún lado el fenómeno de automatización impacta un poco más por lo que es el sector servicios. Nosotros tenemos un peso bastante importante, transporte automotor, servicios administrativos, pero la verdad que es en todo. Si uno lo mira, casi todas las actividades hoy son susceptibles de estar siendo reemplazadas por robots automatizados o mucho más físicos, en lo que tiene que ver con la industria, pero también por todos los nuevos algoritmos que de alguna manera reemplazan. Los estudios dicen que casi el 70% del trabajo que hacen los contadores o los abogados puede ser reemplazado por algoritmos. Por suerte los economistas zafamos, ¿no? Pero digo, claramente ellos tienen un problema. Y por otro lado, que Argentina tiene, por la calidad de la mano de obra, una fuerte velocidad de adaptación a las tecnologías. Entonces, muchos sectores que son capaces de reemplazar por procesos automáticos, más una fuerte captación básicamente de tecnologías. Entonces, este es un tema no menor porque es un dato para los hacedores de política pública, los policymakers, para poder tenerlo en cuenta. La segunda cuestión, yo les decía, somos un país que crea poco trabajo, empleo privado formal. Por lo tanto, tenemos un problema en el flujo.
piensen que Argentina en los últimos 30 años no puede perforar un 25 o 30% de desempleo informal. Tenemos una tasa de inversión baja y tenemos a su vez una tasa de creación de empleo baja. Y cuando uno mira el empleo, claramente, digamos, hay problemas. Por un lado, de los casi 16 millones de ocupados, 3 millones son en empleo estatal, 1 millón de trabajadores crecieron casi en los últimos 10 años, mucho más concentrados en provincia y municipios que en el gobierno nacional. Claramente, mucho de ese empleo es desempleo oculto, ¿no? Digo, son en general desempleos de muy baja productividad. Digo, disculpa si hay alguien del sector público, pero claro, comparado con el sector privado tienen baja productividad. Solo 6 millones de empleos formales, privados formales, y tenemos casi 7 millones, casi el 54% del total del empleo es informal o precario, ¿no? Digo, o que no tiene directamente ningún tipo de cobertura o es precario, monotributista, que no logra adaptarse a lo que es el sector. Entonces esto realmente es una brecha muy significativa. Y tenemos este problema, y por otro lado, esto es una encuesta que nosotros hicimos el año pasado, un trabajo a nivel nacional para la gente del INET. Casi el 80% de los empresarios tuvo dificultades para cubrir puestos especializados. O sea, no solo tenemos un stock de baja calidad, sino nos cuesta conseguir en algunos segmentos de demanda de empleo poder cubrir puestos especializados, y el 60% tiene que ver con temas técnicos, o sea, experiencias desde el punto de vista de capacidades y a su vez de experiencia en ese puesto de trabajo. También hay un problema, y ustedes lo habrán notado, en términos de lo que son las habilidades blandas, o sea, les falta capacidad para trabajar en equipo, no se acostumbran al ritmo laboral, digo, hay problemas en términos de cubrir. Entonces, un problema, yo decía, no solo la baja creación, sino tenemos un stock bastante malo. Por otro lado, somos caros. Este es un ranking que nosotros hacemos comparando con países, ajustado por productividad, seguimos siendo más caros con respecto a nuestros principales competidores. Digo, y eso se nota mucho, en especial en sectores donde van a necesitar o necesitan muchísima protección para seguir subsistiendo. Pero estamos entre los países más caros desde el punto de vista del costo. Parte de ese costo, también yo les decía, tiene que ver con los costos extrasalariales. O sea, solamente 2/3 del total de lo que cuesta un trabajador en una empresa es lo que recibe el trabajador. Hay 1/3 o más que tiene que ver con costos directos, indirectos, todo lo que tiene que ver con ausentismos, ART, comisiones, etcétera, que de alguna manera está por encima del costo. Fíjense lo que es en el caso de la industria automotriz, casi un 40%, más o menos similar en lo que tiene que ver en la industria textil, pero diría que en general se está dando esa relación. Entonces digo, el otro problema, estamos caros con respecto a nuestra competencia y vamos a tener tenemos, no a futuro, ya empezamos a tener un problema en términos del proceso de reconversión. Este es un ranking que nosotros también elaboramos de competitividad sectorial. Argentina es poco competitiva a nivel global y a su vez dentro de lo que es la Argentina hay sectores más o menos competitivos. Claramente aquellos que están más relacionados con insumos básicos o con ventajas comparativas a partir del agro son los sectores más competitivos y abajo tenemos los sectores menos competitivos. En general, estos sectores que son los que requieren mayor necesidad de transformación y reconversión son los empleos intensivos. Mientras que los que son más competitivos, los que tienen más posibilidades de crecimiento en los próximos años, tienden a ser capital intensivo. Inclusive en sectores como es la construcción, cada vez más es más capital intensivo todo el proceso de producción, salvo lo que tiene que ver con la construcción privada chica o más informal que de alguna manera todavía puede absorber. Entonces tenemos un problema a mediano plazo también que se va a surgir a partir de los procesos de reconversión. Y lo estamos viendo ahora. Fíjense en el conurbano bonaerense, la parte norte, que son las empresas que en el último año han podido mantener nivel de producción o han tenido un crecimiento leve, no se nota tanto el desempleo. Ahora, toda la zona de San Martín, Florencio Varela, donde están las metalmecánicas chicas, donde están las textileras, donde están los calzados, los problemas de desempleo se notan y son mucho más fuertes. Esta es la ventaja, no todo es malo, esta es la ventaja. Fíjense, tenemos cómo crece la población únicamente activa con respecto al crecimiento de la población. El bono demográfico hoy es una oportunidad. Ahora, para poder aprovechar el bono demográfico necesitamos dos temas solucionar. Por un lado, el desempleo informal,
porque si no, no lo podemos absorber en términos de cotización. Y por otro lado, tenemos que incorporar mucho más a la mujer a la mano de obra. Digo, ese es uno de los principales, digamos, temas, también desde el punto de vista económico importante. Cuanto más participación haya, más podemos aprovechar ese bono demográfico. Ahora, esto es bueno porque está, si quieren, a contramano de lo que pasa en el mundo. El mundo desarrollado, por lo general, se invirtió la pirámide poblacional, pero claramente tenemos una ventaja cuantitativa, pero tenemos que trabajar sobre los temas cualitativos, porque estamos generando gente que va al mercado laboral, pero que no tiene las capacidades o la instrucción necesaria para hacerlo. Yo hablaba de fragmentación laboral. Perdonen que vaya tan rápido, pero si no, no da el tiempo. Digo, pero yo hablaba de fragmentación laboral. La Argentina tiene una tasa de desempleo hoy del 8%. Si incluimos parte de lo que son los programas sociales o el empleo público, estamos alrededor del 13-14%. Pero cuando vamos a los segmentos jóvenes con educación incompleta, no terminó primario o secundario incompleto, la tasa de desocupación es 25%. Entonces, es un tema no menor que tenemos que, de alguna manera, ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que poder avanzar con respecto a eso? Digo, hay cuestiones que tienen que ver con los segmentos micro y macro como para poder trabajar. Lo primero que necesitamos es estabilidad macro e instituciones confiables. ¿Por qué? Para que vengan inversiones. Digo, si la macro no es estable y no tenemos reglas de juego claras, transparentes y estables en el tiempo, nadie invierte en Argentina. Todas las inversiones son de corto plazo, rápida maduración, rápido repago, poca inversión de capital por obrero ocupado. Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por otro lado, lo que necesitamos son reformas estructurales. Tenemos que hacer una economía mucho más abierta, mucho más competitiva, y para eso hay que romper las barreras que de alguna manera han impedido crecer en los últimos 30, 35 años. Tercero, tenemos que tener una política de reconversión. Estos cambios que se están haciendo, una economía, cuando uno tiene una economía normalizada, es como cuando baja la inundación. ¿Vieron? Cuando está la inundación todos somos iguales porque el agua nos tapa. Ahora, cuando el agua baja, hay casas que se mantienen y casas que se destruyen. Eso es lo que está pasando en Argentina hoy. Hoy los problemas sectoriales empiezan a aflorar. Fíjense, en Tucumán las empresas que producen limones aumentan la cotización en la bolsa. Y con el mismo tipo de cambio, con la misma reforma impositiva, los productores de peras y manzanas las regalan en Plaza de Mayo porque no pueden producir. Dos economías regionales, misma estructura, mismo tipo de cambio. Los temas sectoriales empiezan a ser importantes y vamos a tener que tener políticas de reconversión que vayan a trabajar sobre esos sectores y hacer la transición en términos de cambio de negocio. Y por último, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento, que va a ser uno de los principales insumos en términos de expansión de las empresas. Ahí también tenemos una falla, pero tenemos que tener un sistema que vaya hacia eso. Nada más que algunos datitos para ver. Esto es el grado de avance. El gobierno, esta administración desde el año pasado está avanzando en estos dos frentes. Quizás los 2 primeros años de la gestión, por lo menos hasta el 30 de octubre, estuvieron centrados en un proceso gradual de estabilización de la macroeconomía, y el gobierno dejó inaugurado el 30 de octubre, en lo que fue la reunión del CCK, el programa de reformas o el periodo gradual de reformas, que ayer se celebraron creo que 2 acuerdos muy importantes, parte ahora Julio lo va a contar, en términos de lo que es la reforma tributaria y la reforma fiscal, la relación nación-provincias y a su vez los temas que hacen a la reforma laboral. Digo, pero cuestiones también, reforma del mercado de capitales, inversión en infraestructura, son importantes para mejorar la competitividad. No solo tenemos que tener una economía equilibrada, estable, normalizada, sino tenemos que tener reformas que de alguna manera rompan, bajen los costos logísticos, bajen el costo laboral y descentralicen el sistema de reformas. En algo se está por lo menos avanzando, aunque tenemos que pensar que vamos a tener una transición donde vamos a ir buscando los brotes verdes de las mejoras competitivas mientras tenemos que convivir con un tipo de cambio apreciado. Digo, y ese periodo de competitividad sistémica baja con tipo de cambio no competitivo va a generar muchas fricciones al interior de las distintas empresas. Esto es
parte de la reforma laboral, lo paso porque Julio lo va a tratar ahora, pero es lo que se habló, y los acuerdos sectoriales que funcionaron sobre eso. Otro tema importante es el tema de la reforma tributaria. Hizo algún ruido los temas de los aportes patronales, que, digamos, si bien hay una disminución que favorece a algunas regiones, en algunas quizás aumente un poquito. Estos son los temas que me parece que se van a ver. Tiene un impacto progresivo, pero beneficia mucho más a aquellas regiones donde los niveles de ingresos son más bajos. Aquellas regiones donde el nivel de ingreso es más alto, quizás la reforma no beneficia tanto. Otro de los temas importantes son los desafíos del cambio estructural. Hay que tener políticas de reconversión, en especial en sectores, nosotros los llamamos los sectores sensibles. Piensen que en rubros como textil, calzado, electrónica, hay casi 400.000 empleos involucrados que van a empezar a tener un tema de transición, de que van a salir de actividades que están cayendo. Argentina tiene la suerte de que tiene un agujero fenomenal en términos de infraestructura productiva e infraestructura económica. Por lo tanto, la construcción va a ser un gran pivote en los próximos 20 años, pero fijemos en el sector textil, 60% son mujeres. No me tomen por sexista, yo creo que pueden manejar máquinas de la construcción y todo eso, pero es mucho más duro como para poder adaptarlas a esos sectores. Entonces ahí me parece que en especial en temas como textiles vamos a tener que tener una mirada. Y claramente hay un tema acá la clave es, si quieren, la temporalidad. Hay que tener una contención inicial para que ese proceso, sí, en un gobierno que quiere tener básicamente pobreza cero, no genera un aumento de pobreza y a su vez un programa de capacitación. Hay otros países que lo han hecho, si uno mira las experiencias, siempre en los procesos de cambio estructural hay caída del nivel de empleo, en especial en áreas más del sector industrial, y después se recupera básicamente por servicios. Y en el último punto, y ya con esto termino, tenemos que apuntalar las cuestiones que hacen a la innovación como para poder generar un proceso mucho más dinámico y moderno y que incorpore mucha más mano de obra a futuro, pero todavía tenemos algunas cuestiones que hay que resolver. El acceso al financiamiento, en especial para todo lo que es startup, es bastante restringido. Tenemos un problema de escasez de recursos humanos calificados en ciertos segmentos y hay una baja vinculación entre el mundo científico y el mercado. En especial, la universidad todavía es muy refractaria a cuestiones que hacen a participar mucho más en el mercado, en especial con el mundo empresarial. Temas, me parece, sobre los cuales hay que ir. Temas que me parece que quedan como pendientes, como para poder aprovechar la potencialidad de la Argentina. La primera es, digamos, si estamos en condiciones de poder revertir o reconvertir esa fuerte mano de obra que va a empezar a tener movilización en los próximos años, y ahí es importante generar políticas públicas que vayan específicamente a atender estas situaciones entre ganadores y perdedores. Digo, por otro lado, ¿cuál es el mix entre protección laboral y adaptación a los cambios? Digo, este miedo que tienen los sectores sindicales, en especial a, entre comillas, perder ciertos derechos, pero que en el fondo han generado un mercado laboral con 3,5 millones de gente en el mundo informal. La otra cuestión es los instrumentos que nos van a permitir aumentar la innovación y desarrollo. Argentina es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, menos del 0,5 del PBI, y el 60% de esa inversión la hace el sector público. No quiere decir que el sector público no tenga que seguir invirtiendo, pero también tiene que hacerlo mucho más fuerte el sector privado, que hasta ahora ha tenido poca participación. Y claramente, ¿cuál es la clave, digamos, de todo esto en las interrelaciones entre el mundo empresario, el gobierno y los sindicatos? Así que tenemos mucho para divertirnos los próximos 10 años. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, Julio, ahora te toca un poco hablarnos sobre el proyecto tan debatido de la reforma laboral. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Cordero. Yo soy, además de ser abogado del Grupo Techin, soy vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial y como tal formo parte del llamado Grupo Técnico de los 6, que es el que hizo referencia, o al que hizo referencia el ministro Jorge Tjaca a la mañana, en representación de los empleadores. Esto es un consenso que se va generando. La representación tripartita es algo que nosotros trabajamos mucho en la OIT
Se trabaja mucho en los congresos internacionales y la Argentina está tomando fuerza para avanzar por este camino. Yo soy abogado y entonces les voy a hablar como abogado. Voy a limitarme a hablarles como abogado, pero distinto. Cuando uno piensa qué es el derecho, cuando uno piensa en el derecho, cuando uno piensa en el derecho, se pregunta ¿qué es el derecho? Y el derecho tiene distintas visiones filosóficas. Una visión filosófica es aquella que la mayoría conoce, que es un conjunto de normas. Entonces uno mira el mundo normativo. Hay otra visión que es la de potencias e impotencias. Yo tengo el poder de hacer que otro haga algo y el otro tiene la impotencia de hacerlo y viceversa. Pero hay otra teoría que muchas veces no se pone sobre la mesa y que es la que a mí me gusta. Yo estudiaba en la facultad, esta teoría nunca la entendí mientras estudiaba, que es una teoría de Santo Tomás, de Aquino, que dice que el derecho es la misma cosa justa. ¿Qué significa que el derecho sea la misma cosa justa? Es que el derecho se produzca en la realidad. Yo lo entendí después. Que el derecho suceda, que pase. No que esté declamado en una norma o que permita que uno pueda insistir sobre el otro que eso suceda y el otro trate de escapar. No esto de la potencia, de la impotencia, no esto de lo normativo, sino que pase. El trabajo tiene un valor social. Salvo que alguno de nosotros piense que no, que el trabajo... Pero me parece que en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, después de haber avanzado muchísimo en la historia, todos entendemos al trabajo como parte de la dignidad humana, como algo claramente humano, como co-creador de la humanidad y como un lugar a donde cada uno de nosotros se encuentra con sus potencialidades y los frutos. Luego gana dinero por eso, pero el trabajo es más amplio, es mucho más amplio. Tiene un valor social y hoy asusta. Asusta en la desocupación y asusta en el futuro del trabajo. Cuando se habla de las tecnologías, uno mira y dice, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el trabajo de todos los demás? ¿Hay trabajo para todos? Esto se debate en los foros internacionales. El año que viene la OIT convoca respecto a este tema. Y entonces acá nos encontramos frente al derecho a realidad, que es el derecho al trabajo. Porque si uno no tiene las condiciones de empleabilidad, para empezar, ahora cuando empiece a hablar del proyecto laboral, y si no están dadas las condiciones de empleabilidad, entonces el derecho al trabajo, no en la norma, maravillosa norma, sino en la realidad, que es como yo miro el derecho y como yo, como abogado, veo el derecho, no sucede. Y entonces el derecho no pasa. Y cuando el derecho no pasa, se produce la injusticia. Entonces puedo tener la maravillosa norma que imagine o quiera, pero luego el derecho no se produce. Y cuando yo tengo un instituto, que es el del contrato de trabajo o el de la relación de trabajo, que se encuentra atacado, por un lado, porque no están dadas las competencias para que el trabajador vaya a ese mercado del trabajo, con lo cual ya estamos hablando de un tema de educación. Pero supongamos que tenemos educación. Estamos en un lugar a donde hay una persona parada con un tacho de pintura y un pincel. Y yo tengo la pared mía despintada, completamente despintada y fea. Pero las normas jurídicas hacen que yo sienta temor
de contratar a esa persona y venga con su tacho de pintura, que sabe pintar, y su pincel, a pintar mi pared, y yo pague por eso, porque las consecuencias de esa contratación sean completamente imprevisibles para mí, entonces eso es una injusticia. Ese instituto no está protegido. Ese instituto es un instituto que en lo normativo puede ser fantástico, pero en el derecho realidad es débil. Y eso es lo que hay que modificar. El proyecto de reforma laboral, cuyos puntos ustedes ya han leído en todos los diarios, de lo cual se genera el debate que ustedes quieran y lo que prefieran y lo que les guste, y ahora vamos a ver, trata de avanzar sobre alguno de estos aspectos. Es un avance, es un mínimo avance, es un avance normativo, miren lo que les digo, es un avance normativo. Luego, cuando uno dice, entonces si nos preocupamos por el trabajo, si el trabajo tiene un valor social y si nos preocupamos por el futuro del trabajo y si estamos tan preocupados, vamos a tener que pensar en algún momento que lejos de pensar en el trabajo de antes, donde era una posibilidad de pensamiento de mercancía, lo cual estoy completamente alejado, y todos tenemos alejados de nuestra mente, es mucho más, es infinitamente más, es otra cosa. Entonces, uno a lo que quiere proteger o a lo que quiere fomentar no lo carga, no le pone impuestos, no le genera estas cargas laborales. Ahora bien, hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Ahí está la justicia distributiva. La conmutativa es que haya una ecuación entre el que da y el que recibe. La distributiva es cómo el Estado puede repartir. Es, yo le doy al Estado y el Estado me devuelve. No necesariamente tiene que haber una equidad aritmética, es geométrica. Y a veces el Estado puede, capaz que el Estado querría que al contrato de trabajo no solamente no se le cargue con impuestos, sino que se los subvencione. Alguna vez en el futuro probablemente pase. Algo del proyecto hay para trabajos debilitados o para personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero más no se puede. Y hay veces que más no se puede. Pero todos hablemos de que más no se puede y digamos no se puede. No otra cosa. Nos acompañamos, vamos juntos en este camino. ¿Qué quiere el proyecto? ¿Qué intenta el proyecto? Esto, generar condiciones de empleabilidad, promueve un diálogo tripartito y los instrumentos son, uno, la regularización de un empleo no registrado. Tomar conciencia de una realidad que muestra que más del 30% de la población se encuentra de manera informal y que hay que ver de qué forma esto puede solucionarse. Este es un primer paso. Nadie está en contra de esto. Nadie se ha opuesto, ni los sindicatos, ni... Luego, la registración laboral. Hoy hay sanciones que generan una injusticia. Si hoy un trabajador, yo como abogado le tuviera que decir a un trabajador, mira, vos, a los efectos de tu desvinculación, tratá de estar en negro, y uno debería decirle, mira, más allá de que éticamente no corresponde, y vas a beneficiarte. Porque cuando te vas, tu posición de negociación en la desvinculación va a ser infinitamente mejor. Un trabajador que está registrado con comas, con todo, absolutamente, perfectamente bien registrado, aún con detalles, se encuentra con una determinada indemnización. El que empezó con una pasantía que hoy resulta que puede llegar a ser dudosa, digamos, algo que uno no hizo ni siquiera por mala fe, el que tiene algún rubro que puede... Bueno, ese se encuentra en una situación fantástica. Primero, se considera despedido cuando quiere y cobra 3 veces más. No está bien. No está bien que eso sea así, y todos estamos de acuerdo en que no está bien que eso sea así, y esto pasó y siguió, y nadie dijo nada, y hoy se propone ese cambio. En la norma se propone que las multas pasen al Estado y que tengan una coherencia de justicia. ¿Qué suceda? ¿Ya? Registración laboral, modificaciones al régimen de aportes, trabajadores autónomos vinculados económicamente, este concepto ya se vio, trabajadores independientes y colaboradores, es para estos del mercado, de aquellos de comunidades, es tratar de darles un lugar de dignidad a las personas, que tengan una forma, que tengan algo por lo cual ellos se sientan parte de esta comunidad y no excluidos. No,
mira, vos tenés esto que es perfecto, todo lo demás no existe, no está. No existe, vos tenés otro régimen, es distinto. Pensar en esto hacia el futuro. Trabajadores independientes. Irrenunciabilidad no absoluta. Ese es el artículo 12. Subcontratación y delegación, el del artículo 30, ius variandi. La certificación de servicios y remuneraciones, otra cosa era no había manera, es que falta esto, falta aquello, nunca llegaba, y entonces yo tenía 3 sueldos más. Buscar un elemento de justicia en esto. Contrato a tiempo parcial, licencias, sistema de créditos horarios, está en debate, jornada reducida para cuidado de menores, se trató la indemnización por despido, la actualización de los créditos y el fondo de cese laboral para que se pueda negociar si alguna determinada actividad le sirve y si no, eso se verá en el convenio colectivo. Es decir, el proyecto es un proyecto que nosotros hemos hecho cuestionamientos, el ministro Triaca decía hay temas de redacción. Lo que sucede es que estamos en un momento en el cual tenemos que definir hacia dónde vamos. Se busca, y en esto les pido ayuda, todo un concepto diferente que es el de la capacitación laboral continua, el de las prácticas formativas en el del fomento de empleo juvenil, las acciones de entrenamiento para el trabajo, la red federal. Hay toda una intención del Estado de permitir que las personas accedan al trabajo, de generar por lo menos los medios. Luego vamos a ver cuáles son los resultados. Pero hay una intención de que esto pase. Ayudemos desde las empresas, porque si no, siempre nos basamos en la desconfianza y no está bien. No está bien. Los medios son interactivos. Antes, el trabajo era... primero están las normas. Esto es lo que se está cambiando. Pero no es lo único. No sirve para nada cambiar las normas si no cambiamos la actitud, si no cambiamos el país. Entender al otro en el diálogo social. Antes estaba bien visto esto de que iba una cuadrilla a la mañana para hacer un pozo, se iba a la cuadrilla y a la tarde volvía otra cuadrilla y tapaba el pozo. Y luego venía otra y hacía el pozo. Hoy esto no tiene sentido. O sea, pero muchas veces esto ha quedado en la historia y hay que dar empleo. ¿Pero qué empleo? Pero hay que dar empleo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de empleabilidad? Pero es como se decía, mirá, están buscando programadores, pero yo capacito peluqueros. Yo tengo una persona levantando y bajando un vaso desde la mañana hasta la noche durante 10 horas por día, él trabaja. Le pago, pero resulta que no le sirve a nadie ni que levante y baje el vaso. Él al tiempo dice, mirá, la verdad que por el trabajo que estoy haciendo me pagan muy poco. Después va a decir, me duele el codo, es lógico, le hago la denuncia al RT. O sea, ¿entienden lo que pasa? Es esto. No tiene sentido. Estamos viendo otra cosa. Esto es la productividad. Estamos buscando trabajos que tengan sentido. Entonces, la vocación de servicio y la productividad, señores y damas, es lo mismo. Que vengan todas las máquinas que quieran, toda la tecnología, que mientras el ser humano tenga vocación de servicio para el otro, nunca se va a acabar el trabajo. Porque después le vamos a dar la forma que tengamos que darle. Pero la vocación de servicio, de hacer por el otro, de pensar en el otro, de tomar al otro y decir qué necesita el otro y qué puedo hacer, es lo que hacen los emprendedores, los trabajadores. Se solucionan todos los problemas. Todos sus problemas de recursos humanos van a estar solucionados si se puede entender que la vocación de servicio debe ser el motor. Generar confianza. Pero no una confianza de salir a tomar algo y mañana no te llamo. Es compromiso, es constancia, es en el tiempo, es conocernos. Miren, hay 2 teorías. Antes que esto le quiero contar una anécdota y termino. Yo aprendo mucho de los chicos. A mí los chicos me gustan mucho. Mi sobrino estaba mirando la vez pasada
un programa de unas cosas de la mente, y había un señor que estaba ahí en la televisión insultando, un señor mayor, insultaba. Y el locutor decía, ¿qué le produce a este señor insultando? Enojo, bronca. Uno ya no aguantaba más los insultos, realmente me insultaba a mí, era un insulto hacia mí. Entonces, y era todo eso que el locutor decía, era enojo, ya prácticamente quería ir a patear yo el televisor. Frena. Y dicen, bueno, ahora les vamos a dar un par de datos y luego le vamos a pasar un video. Los datos son: a este señor se le acaba de incendiar la casa con toda la familia adentro. Le acaban de avisar hace unos pocos días que tiene una enfermedad terminal. Y además lo acaban de despedir del trabajo. Ahora les vamos a pasar un video. Y pasaban el mismo video que antes. Y si, ¿usted qué le produce ahora? Compasión, empatía. No era contra mí. No me estaba insultando a mí. Esto es lo que está pasando en la comunidad en la cual estamos viviendo ahora. Capaz que no es contra nosotros. Capaz que tenemos que encontrarnos todos de nuevo, y especialmente como argentinos, cumplir ese juramento que cada uno de nosotros hizo. Ustedes hicieron 3 veces cada vez. Yo hice, cada uno de todos los que aquí ayudan, los que están afuera, los políticos, todo argentino desde chiquito juró. Juró. Por ahí no se acuerdan que juraron. Tal vez lo hicieron sin darse cuenta. Nuestros padres de la patria lo pusieron allí. Lo hicieron. Dijeron, ahora los vamos a hacer jurar a todos. Muchas veces. En cada acto del colegio. Cada vez que nos paramos y pusimos las manos así a los costados y cantamos el himno nacional, juramos. Pero quizá ahora nos toca que más allá de morir en la gloria, como siempre hicimos los argentinos, que en la individualidad tratamos de morir. En la gloria podamos, en esta disyuntiva de coronados de gloria, vivamos. Muchas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias. Augusto, un poco, así vamos cerrando este panel. ¿Cuál es la visión desde IDEA, desde las empresas, sobre este proyecto de reforma que un poco explicaba Julio? Bueno, sintéticamente, para no pasarnos del tiempo y poder hacer alguna pregunta eventualmente, el proyecto tiene, como se mencionó antes, una parte que tiene que ver con el blanqueo laboral y con un objetivo de reducción de costos que en términos genéricos es muy positivo, pero que, como decía Dante, en la coyuntura y en algunos sectores, en el mediano plazo por ahí le aumenta los costos. El tema del blanqueo laboral en sí mismo es un factor muy positivo, pero si después te aumentan los costos, es como que empujas para la izquierda, después para la derecha, y al final tenemos algunas dudas de si realmente el blanqueo va a llegar en función de ese escenario de mediano plazo para adelante, especialmente en lo que hace al empleo en las economías regionales. Ahí el empleo en las economías regionales, lo mencionaba Dante, en determinados salarios para arriba, que tampoco son salarios demasiado altos en términos de lo que es el promedio de la economía registrada, entre 15 y 17 mil pesos para arriba, en realidad te aumenta el costo dentro de lo que es los salarios, las cargas sociales en las economías regionales. Hay otro capítulo, gran cantidad de temas relacionados a las relaciones individuales del trabajo, que eso es lo que más ha estado, de alguna manera, negociado o interactuado con la CGT o con el sector sindical en general, y es donde por ahí más diferencias hay entre el proyecto original y lo que terminó yendo, con lo cual ahí, por ahí, si después nos queda un minuto, y si no, en algún trabajo que habrá que refrescar en lo que hicimos en el grupo de IDEA,
habrá que actualizar, a ver, bueno, de todo eso, qué es lo que terminó yendo como proyecto final, ¿no? El otro punto o el otro capítulo o grupo de temas tiene que ver con la litigiosidad. Básicamente apunta a una reducción de las multas, por esto que mencionaba Julio, que triplica en la legislación actual, reducción de las multas y además redireccionamiento de esas multas en lugar de al trabajador que litiga hacia el Estado. Eso, teóricamente, por una cuestión casi diríamos de mercado, debería ser menos atractivo, sobre todo para los abogados que van a ir a litigar, generar esa masa de dinero a reclamar, debería también achicar un poquito el tema. Luego está un tema de formación y empleabilidad, que hay algunas de las sugerencias que hacíamos desde el grupo de IDEA que trabajamos en esto, era facilitar que justamente el trabajo o la capacitación en el puesto de trabajo sea considerada realmente capacitación, sobre todo en el inicio de la relación entre el empleador o futuro empleador y el joven, generalmente es el que sale del espacio de no trabajar a empezar a trabajar en algún proceso de formación que no puede ser solamente teórico, sino que tiene que tener alguna instancia en la parte operativa, en la parte productiva, que en principio estaría vedado por la redacción del proyecto. Luego de eso también observamos algunas cuestiones que sería bueno por ahí incluir, y por eso hoy cuando hablábamos con el ministro, era también, bueno, cómo sigue esto, cómo esperamos que esto avance para adelante. Algo que tiene que ver con, por ejemplo, era propuesta del equipo, establecer un protocolo operativo para la resolución de conflictos, o sea, cosa que los temas se puedan solucionar antes de que se escalen, ¿sí? Nuevas modalidades de trabajo como el home office o teletrabajo o ese tipo de relaciones que hoy están regulados y que tienen una cantidad de exigencias que lo dificultan y que en el proyecto no hay nada sobre esto. Algún tema de facilitar los mecanismos de control de las empresas tercerizadas. Hoy hay muchísima información oficial sobre el estado de las tercerizadas o las que hacen trabajos dentro de la empresa, que prestan servicios con personal propio dentro de la empresa que las está contratando, y hay una cantidad de requerimientos. Si bien en la reforma está el tema de que, bueno, hoy, además de pedir la información, uno tiene que asegurarse y no tiene nunca la certeza de que está haciendo las cosas bien. Eso cambia, o sea, ya con solo pedir la información y tener la información uno estaría en principio cubierto de esas contingencias, pero aún así requiere mucho trabajo eso, y son elementos que están disponibles en las bases de información y datos oficiales del Estado. Y la otra cuestión que planteábamos ahí es, en general, hay algunos casos que por los programas de formación que propone el proyecto se generan estructuras nuevas dentro del Estado que nos parece que van un poco a contrapelo de buscar una mayor eficiencia de parte del Estado. Entonces, más bien la propuesta es aprovechar las estructuras ya existentes para generar el espacio para esa formalización de la capacitación. Bueno, perfecto. Creo que ya estamos cumpliendo un poco con el tiempo. Quiero agradecerles tanto a Dante, a Julio y a Augusto por esta posibilidad de compartir, digamos, toda esta experiencia. Así que les pido un aplauso. Y un poco para ya cerrar este panel, quiero agradecer, digamos, toda la predisposición de los expositores y que me acompañaron en esta dinámica, que fue algo disruptivo. Dos cositas más. Uno, agradecerles y felicitar a Matías Álvarez, a Carla y el equipo de IDEA. Les pido un aplauso por la organización. Y el último punto, estamos en esta era del CO.
de coparticipar, colaborar, co-crear, conectar. Y me parece que en esta era de esta conexión, la red, esto de la red del capital humano, que surgió a partir de una iniciativa con un WhatsApp, donde usamos la plataforma de esta red social, que para serles honestos, yo recuerdo que Luis hace un tiempo, me acuerdo que en un evento así, me dice, mirá, Hernán, estamos armando una red de esto, pasame tu teléfono que mandamos WhatsApp. Bueno, la verdad, dije, bueno, va a ser un espacio, no sé, para de vez en cuando conectarnos, hablar y demás. Es increíble que esa red de 20, 30 se transformó en 100 y que esos 100 se empezaron a multiplicar en 400. Así que yo los invito a seguir participando. Realmente, gracias a esa red, hoy estamos acá. Yo honestamente no me veía estando acá. Así que, pero más allá de la red y de esta nueva era, atrás de todo esto hay un líder que inspira. Se habló mucho del liderazgo, una persona que transmite mucha energía. Así que les quiero pedir un aplauso enormemente para Luis Aragón, que es el padre de todo esto. Y bueno, de mi parte, agradecerles y lo dejo con el señor. Muchísimas gracias. No, quédate.